Nueva fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Cómo van a ser los pagos? Te los explica Nazarena Lopanga. ¿Cómo estás, Nasa? ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Bueno, a ver, atención a los jubilados, atención a las jubiladas. Vamos a explicar lo más importante de este proyecto para cambiar la fórmula jubilatoria. Teníamos una que rigió durante el macrismo, ahora justamente se quiere modificar. En 2020 no tuvimos fórmula jubilatoria, por eso los incrementos en los saberes se dieron tanto por decretos como por bonos extraordinarios. A partir de 2021 se quiere, como es habitual, aplicar una fórmula para incrementar, para pagar las jubilaciones. ¿Qué hay que tener en cuenta esto? Primero, que lo que propone el gobierno desde el Ministerio de Economía junto con ANSES es hacer pagos semestrales. Uno en marzo, actualizaciones semestrales. Los pagos van a estar como habitualmente todos los meses, tal cual. Pero las actualizaciones con esa fórmula sería cada 6 meses. Claro, cada 6 meses. Ya estarían fijas, digamos. Ya estarían fijas, exactamente, semestrales. Una en marzo y otra en septiembre. A diferencia de la fórmula anterior que veíamos, que era trimestral. Bueno, ahora se hace semestral. Básicamente, lo que busca la fórmula es, en esencia, imitar a la que rigió entre 2009 y 2017. Una vez que el macrismo la cambia, entre 2017 y 2020 rige la fórmula de la gestión anterior y ahora pretende, en su esencia, volver a la fórmula que regía antes. ¿En qué se va a basar la actualización de los saberes? En dos cosas. Primero, la actualización en el índice de los salarios formales. Antes había una diferencia entre la fórmula nueva propuesta y la fórmula anterior. La fórmula anterior consideraba también los salarios informales y de acuerdo a cuál aumentaba más, si el salario informal o el formal, desde ahí se actualizaba. Bueno, ahora, previendo que el crecimiento para 2021 en los salarios va a ser importante, entonces se toma en cuenta los salarios formales, porque se entiende que si la economía crece de manera formal, bueno, los jubilados y jubilados disfrutan de esa distribución, tal cual. Entonces 50% los salarios formales y 50% lo que tiene que ver con la recaudación del ANSES y los beneficios que, la evolución de los beneficios que este organismo posee. Entonces, ¿te parece que veamos en detalle? Dale, como para entender más cómo sería o cómo impactaría ese aumento. Exactamente. Bueno, fíjate, acá tenemos, mira, elegimos varias fechas, desde 2010 hasta 2020, elegimos algunos meses para comparar la fórmula que regió entre 2017 y 2019 y la fórmula nueva propuesta. ¿Por qué? Porque a partir de esta presentación hubo muchas críticas, válidas también, porque el debate está abierto sobre qué fórmula era mejor, era más eficaz para que los jubilados ganen más. Bueno, estos son datos oficiales que provee el ANSES para ver con cuál se termina ganando, ¿no? Y vemos, fíjate, en enero de 2010, por ejemplo, con la fórmula de la ley 27.426, que era la que regía antes, se pagaba 827 pesos. Bueno, acá se mantiene, fíjate, en el 2015. Y después empieza a variar. Claro, a partir de 2015 comienza a variar 3.540 con la fórmula anterior, con la nueva proyectada 4.000 pesos. En septiembre de 2017, 6.125 era con la fórmula anterior, con esta que se quiere implementar hubiese sido de 6.500, o sea, una diferencia ahí de 400 pesos. Y en marzo, 13.974 hubiese sido con la fórmula anterior. Con la nueva, el pago hubiese sido de 14.500 pesos prácticamente. Bueno, vemos, ¿no? Diferencias que así visto en general pareciera ser poco, pero si uno lo va acumulando mes a mes, se hace realmente una diferencia importante, ¿no? Eso es lo elemental, lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasó con la evolución del haber mínimo en los últimos años? Fíjate, ahí tenemos diciembre del 2008 hasta agosto del 2020. Bueno, con la fórmula anterior, con la que hoy con pequeñas diferencias se quiere imitar, desde diciembre de 2008 hasta diciembre de 2017, que fue cuando se cambió. Recordemos que estos son datos oficiales, ¿no? Para dar lugar a la discusión. Por supuesto que siempre traemos datos de primera fuente. De hecho, la fuente es ANSES. Concretamente es la base de datos de ANSES que ha visto la evolución o no de esos datos a lo largo del tiempo. Los jubilados han incrementado su poder de compra casi un 26%. ¿Qué pasó cuando se cambió la fórmula jubilatoria? Ha caído. Lo contrario, exactamente. Perdieron casi un 20% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019. Es por eso que desde el gobierno se cree que la fórmula anterior no es la mejor, ¿no? Porque recordemos que esta fórmula se actualizaba por inflación.
bueno, la inflación creció muchísimo, los jubilados terminaron quedando 20% abajo y luego, como lo veíamos recién, en estos últimos meses el poder de compra se incrementó casi en un 6%. Y no solamente por los bonos y los decretos que se dieron, sino también por incrementos implícitos dados, por ejemplo, en la gratuidad de los medicamentos. Claro, que se devuelve la gratuidad de los medicamentos, entre otros bonos que se fueron dando como para tratar de alguna manera de acomodar esa jubilación mínima, ese haber mínimo. Los medicamentos gratis ayudaron mucho a recomponer las jubilaciones de los jubilados. ¿Y qué pasa? Bueno, lo veíamos recién, ¿no? Los aumentos en 2021 propuestos son, como decíamos, uno en marzo del 12% y otro en septiembre del 18%. Esto es con la fórmula propuesta en este momento por el gobierno, que daría un total de un 32% en el año 2021, el año que viene un aumento total de 32% contra la fórmula que estaba propuesta dentro de la gestión anterior, que daría un 30%, casi un 31% de aumento. Es decir, que la diferencia básicamente entre una y otra, entre la que está y la que se está proponiendo, es que por lo menos se aumente un 2% más de lo que estaba previsto. Claro, tal cual. Si seguimos con la fórmula que tenemos ahora. La idea del gobierno es, a partir del año que viene, la economía se proyecta que va a crecer. Si la economía crece, los salarios formales tienen que ir en esa línea. Y si los salarios formales crecen y vamos a tener este componente como método para actualizar los saberes, entonces los saberes, las jubilaciones de los jubilados y las jubiladas, tiene que también incrementarse, porque la idea es justamente aplicar una política más distributiva. Sí, y si se quiere tratar de recomponer el salario de los más afectados siempre. Como decías recién. María Fernanda de Raberta, la titular de ANSES, habló con nosotros justamente acerca de este tema. Es una nueva fórmula de movilidad que trae algo muy importante para los jubilados y jubiladas argentinas, que es previsibilidad. Tener una fórmula evita que los aumentos sean por decreto, por lo tanto que estemos sujetos a decretos que pueden tener que ver con distintos momentos históricos. Sabemos que en la Argentina hubieron momentos como este, en donde el decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández, sucesivo en cada 3 meses, logró que los jubilados le ganen a la inflación en más de 5 puntos, los jubilados de la mínima, y tuvimos momentos que por decreto han bajado las jubilaciones, momentos históricos. Así que tener una fórmula de movilidad es muy importante para justamente hacer más previsible la situación económica de los saberes de los jubilados y jubiladas. Así que es una fórmula muy correcta, aparte es una fórmula que ya estuvo vigente en la Argentina y que permitió que los años que estuvo vigente esta fórmula, los jubilados y jubiladas ganaran en casi un 26% a la inflación, a sus saberes. Así que sabemos que es una fórmula que funciona. Porque la fórmula que tenía inflación finalmente fue muy dañina para los jubilados y jubiladas. La fórmula anterior, la fórmula del gobierno entre el 17 y el 19, hizo que los jubilados y jubiladas perdieran un 16% de la capacidad, un 19% de la capacidad de compra de los jubilados y jubiladas. En cambio, la otra fórmula con la que nosotros apostamos, hubieron solo 2 fórmulas en la Argentina. Así que nosotros elegimos la que a los jubilados y jubiladas les fue mejor. Y de hecho, todos los jubilados recordarán cuándo estuvieron mejor sus saberes. Si con la fórmula del 2008 o con la fórmula del 2017.